Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido Juan, te agradezco mucho que nos acompañes esta noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Antes que cualquier otra cosa, pues mi solidaridad por todos los ataques que has venido recibiendo, siendo que tú eres una gran comunicadora. Y nada más déjame decirles a esos detractores que tienes. Marx en el Manifiesto Comunista dice que el sector más avanzado de la clase dominante en el momento de la lucha, en este caso de la cuarta T, los más avanzados se pasan siempre con los sectores explotados, y este es tu caso, ¿no? Que eres de las personas más avanzadas, por eso te has vuelto de este lado, y eso es lo que tiene que tener. Yo lo primero que le diría a tus detractores, ¿no? Y bueno, no, hombre, eso ya ni te preocupes, ya por ahí me dijeron que siguen con el tema de los audios y no sé qué tanto ahora traen, pero dejémoslo así, porque sinceramente hay temas más importantes que atender, hay temas mucho más importantes que atender y no voy a estar gastando tiempo en dedicarle tanto a ellos, así que pues vamos a darle, mi querido Juan, te agradezco infinitamente tu solidaridad y tus palabras que de hecho desde ayer me has estado mandando, así que mil gracias y pues ayúdame a entender cómo está el contexto, a qué evento fue Alito, qué es esto de la internacional socialista, primera, segunda, tercera, cuántas hay y de qué sirve, ¿no? Ayúdame a entender esto, por favor. Bueno, pues mira, yo te agradezco antes que nada otra vez el espacio. Mira, la segunda internacional, no voy a meterme con la primera, voy a meterme a partir de la segunda. Surge a partir de la derrota de la Comuna de París de 1871. Entonces, fue el punto de arranque del movimiento obrero por segunda ocasión. Fue fundada por Federico Engels, entre muchos otros, y toda la gente que había, el movimiento obrero estaba en auge, pues, o sea, en todos lados había obreros. Por otro lado, has de recordar que antes de 1871 vino una serie de revoluciones en toda Europa en 1848, y pues los obreros en toda Europa estaban crispados, estaban queriendo salir a luchar. No existía la izquierda, si quieres verlo así, como tal, entonces había que construir la izquierda. Entonces Federico Engels construye esta entre otros, la Segunda Internacional, y se unen a ese internacional obreros de toda Europa, y se vuelve una internacional de cientos de miles de obreros en toda Europa. Entonces se fundan partidos socialdemócratas en todos los países, ¿no? Así es el origen del Partido Socialdemócrata alemán, socialdemócrata español, socialdemócrata, que el socialdemócrata español era muy pequeño, pues déjame decirte, ¿no? Y bueno, en la plática, si quieres, hablamos un poco del español, surge el Partido Socialdemócrata francés, a partir de todo esto, ¿no? Entonces, y todos estos forman una internacional, y esta es la izquierda de ese entonces, ¿no? Una internacional de cientos de miles de obreros. Pues. Entonces, bueno, después de este periodo, viene un periodo de calma, la lucha de clases, ya no fue para arriba, particularmente en Alemania, deja de ser una colonia de toda Europa, porque haz de cuenta que en Alemania, Prusia en aquel entonces, se metían todos los países de Europa a sacar un poco. Austria-Hungría, ese reino se metía a Prusia, sacaba lo que quería, hacía muchos recursos. Dinamarca se metía a Alemania, sacaba muchos recursos. Finalmente se da de una forma, pues no lo mejor, una forma reaccionaria a través de Bismarck, se da la unificación de todo el reino de Prusia y se vuelve como ya Alemania, entonces surge Alemania y entonces se vuelve una potencia mundial Alemania, ¿no? Y empieza a desplazar a Inglaterra, que en aquel entonces Inglaterra era la superpotencia porque hoy lo primero que oyes cuando oyes de la revolución industrial es Inglaterra, y ¡pum! ¿Qué crees? Le dio la vuelta a Inglaterra, perdón, a Alemania, y se vuelve la superpotencia. Eso significa que tiene que haber una serie de obreros en todos, bueno, y de Alemania. Entonces, el Partido Socialdemócrata más grandote de toda Europa era la socialdemocracia alemana. Entonces, esta socialdemocracia alemana, que es la grandota, es como el hermano grandote, ¿no?
fallece Federico Engels, se queda Karl Kautsky al frente de esta socialdemocracia alemana, pero al quedarse como jefe de la socialdemocracia alemana, se queda como jefe de toda la socialdemocracia a nivel Europa, ¿no? Y de todo el mundo, y entonces visto como el papa del marxismo en aquel entonces, porque pues esa era entonces todo el mundo decía, el papa Kautsky, ¿no? Y era a tal grado que hasta Lenin lo veía como su patrón. Lenin, lo que dijera Kautsky era seguido por todos. Lenin lo veía como su jefe. Pero, ¿qué crees que ocurre? Pues no voy a meter más en detalles. Viene un periodo donde empieza la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que empiezan a hacer los socialdemócratas es respaldar la Primera Guerra Mundial. Pero eso es cómo. Entonces, respaldar la Primera Guerra Mundial era respaldar que cada partido socialdemócrata defendiera a su propia burguesía, pues su propia clase dominante. Y entonces respaldaban la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que se estuvieran matando entre ellos. Cuando la postura de los marxistas realmente tenía que haber sido, pues, negarse a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese hecho reventó toda la internacional, esa Segunda Internacional. Entonces, para los marxistas, a partir de entonces, la socialdemocracia, esa Segunda Internacional, la Segunda Internacional socialdemócrata, se destruye, pues, o sea, no tiene sentido, se vuelve una socialdemocracia y les llaman los socialistas, se queda como esta Segunda Internacional socialista, es una internacional de derechas. Entonces, se salen de esa Segunda Internacional y dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque eran unos cuantos, se burlaban los marxistas, León Trotsky, Lenin, o sea, Rosa Luxemburgo, qué sé yo, todos los marxistas de aquel entonces se burlaban y decían un chiste, bueno, pues los internacionalistas que vemos en una carroza fúnebre, ¿no? Los verdaderos forman una reunión en un pueblito que se llama Simmelbart. Esa se puede considerar como un origen de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, pero el verdadero segundo origen de la Internacional Comunista es hasta el triunfo de la Revolución Rusa, hasta 1919 creo que se funda la Segunda Internacional, ¿no? Entonces, si volvemos, ahora sí ya, ese es el panorama histórico, que la Segunda Internacional quedó destruida a tal grado que Lenin decía, ya nosotros no nos vamos a llamar socialdemócratas nunca más, nos vamos a llamar comunistas. Entonces, porque quedó sucia la Segunda Internacional, y desde entonces te has de saber que sigue existiendo la segunda. Esa es a la que asista el PRI. Ellos son los socialdemócratas, pues por contracción de lenguaje, a esta internacional se le llama socialista, pero realmente no es la socialista, el verdadero nombre de esta es socialdemócrata, ¿no? Y eso es. Entonces, ahí, para poner en contexto a la gente y dejarlo todavía más claro, esta internacional socialista es de estas internacionales, son grupos obreros que surgen a lo largo de la historia y vienen cargados a esta corriente socialdemócrata en la que alguna vez perteneció el PRI, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque bueno, aunque siguen diciendo que ellos son socialdemócratas, bueno, no, sabemos que no ha sido así. Entonces, son grupos en donde entran partidos políticos que son socialdemócratas y se reúnen cada determinado tiempo. ¿Más o menos así lo estoy entendiendo o me equivoco? Mira, aunque no lo creas, el PRI es un partido socialdemócrata. Lo que pasó de origen, es que a partir ¿no? de... Ajá, es que aunque no lo creas, sí es un partido, un montón de partidos obreros lo que se había organizado, pero después de 1914, pues se volvió un partido de derecha, se volvieron, haz de cuenta, son PRIs, todos los partidos todos son PRIs, haz de cuenta, después de 1914, se vuelven PRIs, eran, haz de cuenta, partidos de izquierda, de avanzada, en aquel entonces, ¿no? Donde estaban los obreros. Pero después de 1914, oye, tú estás apoyando a la guerra, estás apoyando a la guerra. En un principio los obreros, sí, que la guerra. Yo soy francés, por ejemplo, como francés, yo apoyo, yo soy alemán,
Entonces cada quien, pero conforme fue pasando la guerra, pues se fueron dando cuenta de la realidad de que se estaban matando entre ellos, ¿no? Y decir, oye, pues es que yo no es mi guerra, ¿no? Y entonces todo el mundo se da cuenta de que todos los partidos socialdemócratas eran PRIs. Entonces se cuenta, todos los comunistas salieron todos los que eran marxistas en aquel entonces, salen corriendo de ese partido porque se vuelven PRIs. Entonces, de hecho, el PRD también está afiliado a esa segunda internacional. ¿Sí? Ahora, ahí ayúdame a entender porque esa es la pregunta de la gente. ¿Por qué va el PRI y no va el PRD, por ejemplo? E incluso la gente aquí te preguntaría, ahí interviene en la Cancillería? O sea, porque la gente piensa que quizás este es un tema como de representación internacional que controla Marcelo. Entonces, existe mano, o sea, Marcelo Ebrard, por ejemplo, puede o tiene voz, el gobierno federal, la Cancillería, Relaciones Exteriores, ¿tienen voz en decir quién va o no? Es que eso es muy interesante. Cuando Marcelo Ebrard estaba en el PRD, incluso lo premiaron. Él fue premiado, le dieron un premio en esta internacional. Cuando el PRD sí iba a la Internacional Socialista. Exactamente, cuando antes ellos de iban, sí. Ellos iban, tenían alguna cercanía. Ahora, la Cancillería como tal, no, porque pues, no se consideran de esa social internacional. No sé si Marcelo Ebrard, él por su cuenta, se haya mantenido como socialdemócrata y él se mantenga allí, eso sí, no lo sé, pero si él... Este es un tema de partidos, este es un tema de partidos políticos que se afiliaron a esta Internacional Socialista desde hace muchos años, aunque no necesariamente, al menos en los últimos, el PRI comulgue realmente con la socialdemocracia. ¿Me explico? Para que la gente así es. Ok. Ahora, viene esta Internacional Socialista que, como les decíamos, bajo el contexto que nos ha puesto Juan, que lo agradezco muchísimo, es justamente literal es como un club de Toby de partidos socialdemócratas desde hace años. Entonces, el PRI, como sí tuvo un origen socialdemócrata, pues, se afilió. En algún momento el PRD también. Es un tema ya muy de partidos, si van o no van, o si son convocados o no, pero pues tiene mucho que ver con la organización y la logística de los eventos y demás. Entonces, el PRI es como, por ejemplo, quiero ponerlo en contexto, el Grupo de Puebla es el contra, para que más o menos lo entendamos. El Grupo de Puebla ya nace lo crean o lo fortalece Morena, e incluso en el Grupo de Puebla está Beatriz Paredes, ¿no? Que es otro grupo de políticos y partidos de izquierda, ahora sí, izquierda, que se unen cada determinado tiempo para fortalecer las ideologías dentro del movimiento, dentro de los movimientos. Pero literalmente, si fue Alejandro Moreno Cárdenas es porque es del PRI, o sea, van todos los dirigentes del PRI. Va el PRI como partido y entonces pues convocan al dirigente en turno del PRI porque el PRI está afiliado a esta Internacional Socialista. Así es como llega Alejandro Moreno Cárdenas. Y si me equivoco en algo, corrígeme con toda la confianza, Juan, corrígeme para que le dejemos a la gente todo el panorama al menos bien clarito. Entonces, en un segundo punto, lo que yo te preguntaría es, ¿qué alcances reales tiene lo que se dice en esta reunión, particularmente la Internacional Socialista? ¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Qué sacan de ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿O nada más van a hablar por hablar para tener algo que hacer? Mira, yo honestamente lo que pues es que, por ejemplo, el PSOE, a lo que van a hacer, bueno, ya lo que van es hacer relaciones entre partidos, ¿no? Por ejemplo, yo como afiliado a esa segunda internacional y, por ejemplo, el dirigente del PRI, en este caso Alito, tiene la oportunidad de poner contacto con el dirigente del Partido Socialista francés, por ejemplo. Empieza a platicar y empiezan a tener, pues, lazos de amistad y lazos de trabajo por ejemplo, con el Partido Socialdemócrata Alemán, en algún momento, oye, ¿sabes que estás afiliado? Me gustaría hacer ese trabajo en tu país. Sí, cómo no, ven a trabajar acá, yo te invito. Los del otro partido, sí, yo también te invito. Y entonces es para hacer ligas de trabajo entre las diversas fuerzas socialdemócratas a lo largo del planeta, ¿no? Ese es principalmente
Por ejemplo, ¿por qué está el presidente de España? Porque él también es miembro del PSOE, Partido Socialista Obrero de España, PSOE, ¿no? Porque por eso él va, el PSOE desde sus orígenes, pues sí, está desde eso, el PSOE pertenece a esa segunda internacional, pues desde antaño, ¿sí? Desde esas épocas, después de la Comuna de París, pues era un partido chiquititito, donde una ocasión creo llegó Federico Engels y pues tenían muchas tendencias anarquistas, incluso empezaron a discutir. Ah, sí, de repente los convence Federico Engels, después se vuelve el Federico Engels, regresan con sus viejas ideas de antaño semianarquistas, y bueno, pues esa es la historia de esa internacional socialdemócrata, pero te digo, después de la Primera Guerra Mundial, todo degeneró y todos los partidos se vuelven como PRIs, pero como PRIs de derecha, partidos de derecha, pues. Entonces, a lo que van es a hacer pues hacer ligas y hacer convenios, eso es lo que yo llamaría convenios, es a lo que van a hacer entre partidos. Como relaciones públicas. Sí, relaciones públicas, Okay. porque tú dices, bueno, yo no sé en qué momento necesita de los miembros del Partido Socialdemócrata Alemán, en algún momento, como miembro del Partido Socialista francés, dices, pues los franceses hablan con los del... Sí, bueno, ya, eso, van a hacer relaciones entre ellos, ¿no? O sea, es como lo quiero aterrizar todavía más, en términos quizás más entendibles para cualquier persona. Es como cuando tienes la membresía de un club, como los clubes deportivos donde vas a nadar y cosas así. Ándale, algo así, sí. Pues estás en esta membresía y cuando vas, pues vas a hacer relaciones públicas, no necesariamente vas a hacer ejercicio, te vas a ver con tus cuates y platicas y conspiran y entonces se ponen de acuerdo quizás en, es que una política del Partido Socialista Alemán que implementaron, entonces el PRI dice, qué padre, yo quiero hacer lo mismo, entonces agarran esa misma idea y se la llevan ellos, la proponen aquí en México. Es una red de amiguitos, de Club de Toby, que comparten un mismo ideal, llamémosle así, aunque no necesariamente sea así, en los hechos, ¿no? Pero en papel comparten un mismo ideal. Ahí les ponía un video en donde ahorita ya no, pero al menos antes, sí, al menos hace 8 años, el PRD todavía era miembro de la Internacional Socialista. Hoy ya no lo es. El PRI sigue siendo miembro de la Internacional Socialista. Entonces, para que la gente lo entienda, en esto no tuvo mano relaciones exteriores, no se puede meter. Es un tema muy aparte. Sí sesionan en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, porque pues hay muchos partidos obradoristas, obreros, hay muchos partidos obreros, y que se dicen socialistas o socialdemócratas bajo el contexto que ya nos compartías en Europa y demás, y es como que la sede de las Naciones Unidas en Ginebra pues presta, es como que vas a hacer una reunión, hagan de cuenta que es tu club de Toby, son tus amiguis, y entonces el que te presta el salón de fiestas es la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, porque tiene un sentido, es un tema político, de derechos humanos, Agenda 2030, o sea, van muy a la par de lo que dice la ONU, por eso les prestan como que la sede, vengan, siéntense y platiquen aquí, tómense su cafecito y sean amigos. Eso es lo que pasa. ¿Qué implicaciones tiene? Pues realmente nada. O sea, insisto, corrígeme si me equivoco, Juan, pero creo que lo máximo que podríamos ver es que, como les decía, que el Partido Socialista en Alemania propusiera darle agua a Peñafiel a todos como una política institucional, y que entonces el PRI aquí dijera, ¡ay, qué padre, quiero hacer eso! Vamos a traer agua a Peñafiel y la vamos a proponer en su agenda legislativa. Eso es lo que pasa. Exactamente, eso es lo que pasa, y de ahí viene mucha la influencia que tienen en otros partidos. ¿Me equivoqué? Más o menos como para referirlo a la gente. Exactamente. Mira, antes, hace mucho tiempo, en la época de cuando eran izquierdas de veras, en la época de izquierdas de veras, su objetivo era el triunfo de la revolución socialista a nivel mundial, y entonces sí, todo eso que causa como confusión, no, es que como que socialistas, se supone que los socialistas son bien combativos y que la lucha, porque eso era cierto hasta antes de 1914, ya después de 1914 se volvió un club de Toby, exactamente lo que estás diciendo, un club de Toby mundial.
Sí, Pues sí. Juan, te agradezco infinitamente que nos acompañes y solamente para cerrar, ¿con qué gustaría cerrar? ¿Con qué te gustaría cerrar? Porque nosotros nos conocimos bajo un contexto educativo, con el neoliberalismo, cómo ha llegado a las instituciones académicas y que lamentablemente, pues lejos de ayudar y de existir una equidad en el tema de los profesores, pues existe una injusticia brutal. Entonces, ¿tú con qué reflexión quisieras cerrar para ponerlo sobre la mesa y dejarlo en la audiencia? Pues mira, yo muchas gracias, antes que cualquier otras cosas, mira, a los compañeros de la UNAM, está viendo en la UNAM, pues sí, una serie, como lo acabas de decir, pues un profesor con maestrías, con posgrados, con doctorados, están recibiendo salarios muy raquíticos, ¿no? 800, 900, 700 pesos al mes. Dices, ay, ¿cómo crees? Por una clase de análisis complejo, de análisis real, cómo es posible que una persona con tanta preparación, y eso es lo que está ocurriendo en la UNAM, y sobre todo el año pasado, cuando se dio el movimiento de la UNAM no paga, desde entonces hubo muchos despidos políticos, y pues como se ve mucha tristeza por esos despidos políticos, que incluso el presidente lo denunció en una mañanera, dijo él que no estaba de acuerdo con que hubiera despidos políticos en la UNAM porque hubiera gente disidente a las formas tradicionales de la derecha extrema, ¿no? Y que entonces él, pues que no le gustaba que hubiera despidos. Él lo dijo en una mañanera el presidente, ¿no? Y yo, pues, con lo que me despido es, pues, con que desafortunadamente hay un proyecto que tenían en la UNAM que se llama Ciencias TV, que es un proyecto de casi medio millón de seguidores en FB, en Facebook, casi medio millón de seguidores, y pues que le cortaron el presupuesto, pues, y que porque gracias a este sitio web que se llama Ciencias TV, pues se estuvo pues mandando por redes sociales las asambleas, en particular la asamblea de la Facultad de Ciencias, y a partir del todo el movimiento de la UNAM no paga, y el responsable es un señor que se llama Efraín Vega, y pues, les cortaron a todo ese proyecto, le cortaron su presupuesto por pensar como piensan, y eso es muy triste, y con eso me quiero despedir, que sigan ese sitio que se llama Ciencias TV, que es un sitio que trata de cosas científicas, desde nivel para niños de kinder hasta nivel para posgraduados, o sea, de biología, de física, matemáticas, todo, todo. Entonces te agradezco mucho que me hayas dejado hablar de esto, y Pues es que siempre tiene espacio y hay que organizarnos para hacer otra entrevista sobre el tema porque hay que darle seguimiento. Es algo que hemos presentado en la mañanera. El presidente justamente ha dicho que se ha derechizado la universidad, la UNAM en particular, y esto, uy, no, ¿cómo se les ocurre? Los de la UNAM, pero bien molestos. Yo diría, bueno, háblenme de molestia cuando entonces exista una real equidad con los profesores, que a los maestros de asignatura les paguen lo justo y que a los que no trabajan y están sentados sintiéndose los grandes intelectuales, porque sí, lo dudo que hayan recorrido y que tengan mucho conocimiento, pero que a veces ni siquiera dan horas de clase, les pagan los miles de pesos que no una persona que le friega para tener alumnos de calidad. Entonces, yo por eso te felicito como a todos los maestros. déjame decirte una cosa, parece Sí. que quien incluso salió en el programa de Hans Salazar, quien están candidateando para el próximo rector de la UNAM es a tu amigo Lorenzo Córdoba, ¿eh? A Lorenzo Córdoba para la UNAM, fíjate nada más. ¿Y qué Ayúdame, tiene que ver con el? señor. Sí, 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 sí. ¿Y ese qué tiene que ver con el ambiente académico y científico y cultural? ¿What? ¿En Ay, verdad, mi madre. Lorenzo Córdoba? O sea, imagínense a Lorenzo Córdoba en la UNAM. Ay, no. Me dan ñañaras, pero mire usted nada más de lo que nos venimos a enterar. Gracias por avisarme, mi querido Juan, porque, o sea, yo no sé qué está peor, si que lo pongan de candidato, porque al menos de candidato a presidente, pues la gente tiene la oportunidad de batearlo épicamente, pero en la UNAM, bajo las condiciones en las que actualmente opera la UNAM, híjole, no sé qué tan seguro sea que no llegue. Sí, mira, porque además son muy cínicos, ¿no? Y cuando dicen, no, no, y al presidente, ¿cuánto lo eligieron? ¿Cuántas personas eligieron al presidente? Y no sé qué. Ah, bueno, ¿y cuántas personas eligen al rector de la UNAM? ¿Solamente un consejo? ¿El consejo universitario?
Y eso es todo lo que los conseje, los que lo eligen, y son los mismos cínicos que se quejan de que cuántos escogieron al presidente. Ay, mira. Estoy de acuerdo contigo. Sí que vamos a estar muy pendientes de esto, pero híjole, mi gente de la UNAM todavía no inicia el proceso, todavía no, pero ya me empiezo a compadecer de ustedes. Ya empecé a compadecerme porque tristemente, justo como nos dice el profe Juan, la cosa prácticamente parece que lo van a poner ahí. Todavía no salimos de Guatemala, ya estamos viendo Guatepeor. Mi querido Juan, ¿en dónde pueden seguir el contenido que ustedes generan para dar esta información? Porque ustedes también tienen una movilización en redes sociales. Entonces, ¿en dónde pueden seguirlos? Mira, en Facebook pueden seguir como Ciencias TV, se llama así, y también en YouTube tenemos otros sitios, más de 40,000 personas, seguidores ahí, Ciencias TV, también ahí en YouTube, y en Facebook tengo casi como 500,000 de seguidores, más o menos, y yo en lo personal, pero eso es un proyecto mío, yo doy mis opiniones, a lo mejor a veces no le gusta a la gente, otras veces sí, tengo mi propio blog donde subo mis cosas, se llama Materialismo Dialéctico Hoy. Y ese blog está, tema Materialismo Dialéctico, y tanto en Facebook y también en YouTube y en Facebook, ¿no? Pero pues eso es muy secundario, ¿no? No, hombre, que te sigan en todas las redes sociales, porque bueno, justamente creo que sí necesita una unión, creo que sí hace falta una unión, sobre todo en estos temas en donde uno, les digo, parece de Guatemala y ya estamos en Guatepeor.